Vamos a presentar ahora a nuestros siguientes invitados. Está con nosotros, digo virtuales, ¿no? Porque es una formalidad, pero ya futuros, próximos congresistas de la República. Sigrid Bazán de Juntos por el Perú, Alejandro Covero de Avanza País. A ambos, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. A ver, arrancamos justamente con los respaldos que finalmente ya han mencionado. Sigrid, tú has dicho que el voto va por Pedro Castillo, pero lo tuyo también es un tema, digamos, orgánico, entiendo. Juntos por el Perú, o Nuevo Perú al menos, así lo ha dicho. ¿Por qué? ¿Por qué no se están adelantando quizá a poderle sacar más compromisos democráticos a Pedro Castillo, o eso no es una preocupación? No, claro que es una preocupación. Gracias, Cristian, por el espacio. Y en realidad ha venido siendo también el proceso de una serie de luchas sociales y de agrupaciones, como tú has dicho, que todas se han ido pronunciando. Una de las primeras cosas que dijo Verónica Mendoza fue con Keiko Fujimori ni a la esquina, y reafirmando ese compromiso de que no solamente no queremos volver a los 90, sino que no queremos volver a tener 73 congresistas, ¿no es cierto?, que no hicieron más que obstruir la labor y tratar de vacar a 2 presidentes en un solo periodo. No queremos regresar a cuando la señora Fujimori fue congresista y aprobaba, ¿no es cierto?, en una de sus comisiones informes de Odebrecht. No queremos regresar a una Marta Chávez que hace algunos meses nada más pedía que el señor Merino reemplace al señor Sagasti como presidente de la República. Creemos que ya del fujimorismo hemos tenido demasiado y que le tenemos que dar la oportunidad también a que el pueblo decida, y en ese principio también está de alguna manera el respaldo y el voto que se ha transparentado hacia el señor Pedro Castillo, ¿no? Ok, ahorita vamos a profundizar, pero yo quería contigo, Alejandro, también que nos cuentes, porque justamente esta noche has publicado tu respaldo a Keiko Fujimori. La misma pregunta, ¿por qué? Y si no es un poco, digamos, anticipado este respaldo. Mira, yo creo que en este momento es una situación muy complicada, muy difícil, pero estamos jugándonos la disyuntiva de democracia o dictadura, libertad o estatismo. Para mí eso es muy claro, ¿no? Yo sí he visto suficientes señales hasta el día de hoy, no solo del señor Castillo, sino también de su equipo de parlamentarios, de vicepresidentes, con una serie de señales que para mí son tremendamente preocupantes, ¿no? Yo siento que estamos yendo camino al estatismo, a la dictadura, a un modelo comunista en el Perú que yo rechazo profundamente, y creo que en este momento los peruanos debemos votar por un cambio sin retroceso. No debemos regresar efectivamente al pasado, pero no debemos volver tampoco a modelos que ya hemos aplicado en el Perú y que han fracasado tremendamente. Las empresas públicas estatales, la hiperinflación, el estatismo desbordado de los 70s, de los 80s. Esas son cosas que en el Perú ya han fracasado sistemáticamente y que no sé por qué queremos volver a tratar de implementar, ¿no? Ok, déjame repreguntar contigo entonces primero, Alejandro. Es decir, y en el caso de Keiko Fujimori, ¿eso no te preocupa lo que has planteado también en términos de autoritarismo? No hablo del modelo económico, pero hablo de los temas de los derechos, la democracia, porque claro, no lo dice Keiko Fujimori, dice todo lo contrario, que va a respetar la democracia, pero no lo ha hecho cuando ha tenido justamente el poder. Esa preocupación, digamos, no es una preocupación, valga la redundancia. Mira, Cristian, esta decisión no es una decisión sencilla, evidentemente. Ninguno de los que estamos aquí hemos votado seguro por ellos en primera vuelta. Pero yo en el caso de la señora Fujimori veo un equipo mucho más comprometido y sólido con el respeto a la democracia, tanto con sus vicepresidentes como con su equipo técnico, como con su equipo parlamentario. En el caso del señor Castillo, quien ha intentado, digamos, de alguna manera moderarse estos últimos días diciendo que no va a ser un dictador. No le he creído. No le he creído, y además uno ve sus vicepresidentes y ve su equipo parlamentario y te quedan enormes dudas. ¿Con quién va a gobernar Castillo? Si no es con esos parlamentarios y con esos vicepresidentes, ¿no? Entonces, para mí es clarísima la disyuntiva, ¿no? Sigrid, lo mismo, ¿no? Porque claro, efectivamente, ¿no? Keiko lo ha hecho, no lo dice, pero el plan de gobierno de Pedro Castillo, los congresistas, Vladimir Cerrón, lo dicen abiertamente, salvo que la democracia no sea tan importante cuando se pueden lograr otras cosas como puede ser una nueva constitución, por ejemplo. Mira, yo creo, Cristian, y acá voy a ser bastante clara, ¿no? A mí me parece risible, y lo digo con todo el respeto, que Keiko Fujimori, y voy a repetir, ¿no? Keiko Fujimori sea la opción democrática para algunos. Me parece risible porque no puedo creer que estemos olvidando, y voy a repetir, no solamente el autogolpe, no solamente la compra sistemática de medios, no solamente la corrupción de los 90s. Hablemos de lo que tenemos aquí nomás. O sea, hablemos de intentar poner a Merino de nuevo en la presidencia. Ese es el fujimorismo que no ha cambiado en un ápice y que no ha cambiado en el sentido en el que ha sido profundamente autoritario. Se acaban de hacer jugadas, ¿no es cierto?, para cambiar a una directora periodística de un medio de comunicación, por Dios. O sea, estamos hablando de la actualidad. ¿Qué no tiene que ver queremos eso regresar con a el ese fujimorismo autoritarismo. Te trae recuerdos del 2011, por eso lo comentas. Seguro que sí, claro que sí. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros queremos es libertad de expresión, transparencia, y tenemos una agenda como Juntos por el Perú a la que no vamos a renunciar.
Y entiendo, porque además no hablan con una vocera del señor Castillo, nosotros hemos transparentado nuestro voto, pero tenemos una agenda que le vamos a plantear y que seguimos teniéndola como compromiso que le ofrecimos a la gente. Como virtual congresista voy a hacer mi trabajo enfocada también en esa agenda. Pero en términos políticos, o sea, una vez que ya dijiste que vas a votar por él, es bien difícil que te vaya a conceder algo y comprometerse en algo para tener tus votos, que ya los tiene. No estoy tan de acuerdo. Mira, estamos de acuerdo con la nacionalización del gas. De hecho, el señor Castillo ha comenzado a recoger varias de las cosas que Verónica Mendoza planteó en la primera vuelta. El tema de los recursos naturales como un eje estratégico para el Estado, el tema de... coincidimos, por ejemplo, en algunas reformas económicas. Ojo, nos gustaría también el señor Castillo recoja para nosotros importantísima la reforma tributaria, ¿no? Y en esas cosas estaremos en el diálogo que sentimos con la señora Fujimori. No avanzaría hacia ningún lado. Y por último, si avanzase, ya sabemos exactamente lo que la señora Fujimori hace cada vez que ingresan congresistas de su partido que además está completamente investigado por la Fiscalía. La señora Keiko se ha librado de esos 30, o se quiere librar de esos 30 años de cárcel que en algún momento se ha pedido en medio de una investigación que más bien ella debería respetar, ¿no? Vladimir Cerrón y su plan de gobierno. Yo no hice el plan de gobierno, Cristian. No, Entiendo que, como te digo, hay algunas coincidencias. Yo te estoy preguntando por tu respaldo, no por el plan de gobierno, por el respaldo a ese plan de gobierno y a lo que ellos prometen. Hay algunas coincidencias en el plan de gobierno, como hay diferencias, y eso lo hemos dicho abiertamente. Evidentemente tú me pones a dos opciones, y como decía Alejandro, de repente en ese sentido en algún diagnóstico podemos coincidir. 3 de cada 4 peruanos no votó ni por el señor Castillo ni por la señora Keiko. Pero hoy nos toca decidir. Y nos toca decidir frente a un panorama que, ojo, representa a un país profundamente dolido, profundamente no escuchado y profundamente, lamentablemente, y es una palabra horrible, pero la voy a usar, terruqueado. O sea, no puede ser que una excusa para tratar de atacar al señor Castillo sea la del terruqueo, cuando ya hemos visto que las 3 regiones más afectadas por Sendero han sido las que le han dado su respaldo, su voto, por más del 50%, y que lo que más bien está viendo es una falta de comprensión de las cosas que pide un país totalmente olvidado. Pero tú has por leído sus la nota del gobernantes, Comercio el día de hoy. O sea, ¿te parece eso terruqueo, Bermejo y Pariona? Me parece terruqueo decir que el señor Castillo y sacar portadas en los periódicos que el señor Castillo es parte de una organización terrorista. ¿Pero en el Comercio han dicho eso? Pues, ¿no? Eso no es terruqueo, Cristian. Pero en el Comercio han dicho eso, han sacado la historia de Pariona y de Bermejo. Han sacado, y te puedo leer el titular del diario Comercio, el que yo misma he criticado, y no tengo ningún miedo ni me corro a esa crítica. No. Han sacado, el señor Castillo, oye, el señor, ¿por qué no sacan de titular que el señor Castillo se reunió con Marta Chávez y se reunió con el señor Becerril cuando hizo la huelga de maestros en el 2017? Todo el mundo está en el 2017. Mejor digamos que el señor Becerril también es terrorista. O sea, eso sería pues como decir que tú estés haciendo campaña sucia contra Keiko Fujimori por decir que tiene 30 años pedidos en una acusación por lavado de activos. Pero es el señor Castillo no tiene es 30 años por terrorismo. El terrorismo se castiga con 35 años de cárcel a cadena perpetua. Ok, Bermejo es un candidato. Entonces, mira, yo no voy a hablar por casos que no me comprenden a mí, y en particular cuando estás hablando de virtuales congresistas. Pero si invitas al señor Bermejo acá, debatiremos con el señor Bermejo. Si es el respaldo, lo mismo le voy a preguntar cuando tenga que apoyar finalmente al fujimorismo con todo el historial que tiene. Por supuesto, pero estamos hablando de un voto en segunda vuelta, no estamos hablando de un voto por el señor X o Y, ¿no? Estás hablando del voto Castillo. que ustedes han respaldado al señor Castillo, pero el señor Castillo viene con su partido, ¿o no? ¿O va a ser solamente el voto a Castillo? Virtuales congresistas. Sería solamente a Castillo, no en el Congreso. No lo sé, tendríamos que conversar con los 38. No han elegido voceros, ni siquiera. ¿Ustedes harían alianza con Fuerza Popular o es solamente un tema de esta votación, esta segunda vuelta? Mira, en este momento no hay ninguna conversación, no hay ningún acercamiento ni de las bancadas ni de los miembros parlamentarios. En este momento es una decisión personal mía de apoyar a Keiko Fujimori. ¿Sientes que debería Hernando de Soto pronunciarse por uno o por otro? Mira, dejemos que las personas tomen sus tiempos, ¿no? Él está reflexionando, está pensando en el país, él quiere tratar de que las posiciones se moderen más para poder asumir alguna posición y yo lo respeto, ¿no? Dejémoslo tomar sus tiempos tranquilo. Yo en este caso he tomado una decisión individual de apoyar a Keiko Fujimori, porque yo sí veo una serie de amenazas muy claras a la democracia peruana, a la libertad de expresión que mencionaba Sigrid. Hemos tenido una congresista electa amenazar a un periodista con retirarlo de su programa si es que ellos ganan las elecciones. Tenemos, digamos, un plan donde se llaman marxistas... Ok, pero perdón, Alejandro, porque hemos visto que finalmente Fuerza Popular lo planteó en una ley, justamente, ¿no? El apoyo a la ley Mulder, que era retirar la publicidad, es decir, solamente para golpear a lo que ellos llamaban medios mermeleros. Entonces, también hemos visto que en el pasado el fujimorismo no solamente lo ha dicho, sino lo ha intentado. De acuerdo, por eso yo te digo que lo que yo veo hoy día es un equipo parlamentario y técnico muy diferente al que yo vi del Congreso Obstruccionista de hace 5 años y del que vi del fujimorismo hace 10 años. Por eso te digo que hoy día, en esta circunstancia, yo veo un equipo en el fujimorismo mucho más respetuoso del sistema democrático, a los parlamentarios que veo de Perú Libre y del equipo técnico que veo ahí, y al señor Cerrón, que es un señor formado
formado en Cuba, que defiende el modelo venezolano, que defiende el estatismo, que defiende el socialismo empobrecedor si me permites, del señor Maduro, ¿no? No querían debatir, pero me gusta. Adelante, por favor, sigue, claro, dale. no, y me encanta, Alejandro, porque yo siento que podemos tener esa conversación, a ver, muy tranquilos los dos, creo que hemos hablado un poco afuera y todo bien, pero sí me parece interesante porque tenemos al equipo técnico de la señora Keiko con una de las personas que formó parte del Vacunagate, ¿no? Entonces, a mí no me pareció poca cosa que la gente priorice su salud y su vida por sobre los 100.000 peruanos que uno de se los están vicepresidentes de Cerrón, muriendo por el COVID. uno de los Y por otro lado, vicepresidentes ha sido Castillo no el señor terminó de Cerrón, presentar su condenado equipo por técnico, ¿no? corrupción, un abierto homófobo, un abierto racista, un señor condenado por corrupción. Entiendo A que el señor ustedes que defienden las Castillo ha dicho que va a minorías, ¿les presentar su parece equipo bien ahorita técnico? apoyar a un señor como el señor Cerrón? Bueno, entonces en la nos lavamos plancha las manos, no presidencial? apoyamos a nadie, pero creo que acá los dos estamos tomando posturas es que evidentemente tratando de apostar por un programa. me parece mucho Y al más menos grave, mi me parece mucho programa más grave un señor nos condenado dice por corrupción que en la plancha salvemos a la gente del presidencial. COVID. Vamos a hablarnos. A ver, dale, Sigrid, por favor. No, lo que le decía Alejandro es que diferencias tenemos. Yo no voy a decirte acá, no es cierto que estoy al 100% de acuerdo con todo lo que el señor Castillo, Cerrón, compañía haya dicho. Lo que estoy diciendo es que nuestro apoyo siempre va a ser un apoyo crítico, nunca debe ser el voto de los peruanos, y eso sí yo hago la exhortación, un cheque en blanco, pero que en ese sentido nosotros queremos dentro de nuestro programa salvar vidas, darle oxígeno a la gente. Okay. Estamos en el pico de la segunda ola que y creo no que ese podemos es el seguir punto, avalando ¿no? Porque claro, Vacunagate. o sea, cuando finalmente tú dices que solamente Keiko lo malo y lo que hace Alejandro también viceversa, es decir, oye, pero a la persona que tú también estás apoyando tiene también una serie de cuestiones por las cuales finalmente no creer. Hay Entonces, dudas. Mi pregunta era eso. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Por ¿Cuáles son supuesto. las condicionantes para haberle dado el respaldo? O en todo caso, ¿cuáles serían a futuro? ¿Qué tendría que pasar, Sigrid, para que tú finalmente digas, me equivoqué, este es un proyecto autoritario? Mira, la reforma constitucional o en todo caso el cambio de constitución para nosotros nos parece una iniciativa que la hemos propuesto, Verónica Mendoza la ha propuesto, ha sido nuestra agenda, yo me he postulado como candidata al Congreso y ahora soy virtual congresista por esa agenda, entonces queremos impulsarla y si la gente y si el pueblo quiere otra constitución, habrá otra constitución. Si no quiere otra constitución, pues no la habrá. Eso lo ha dicho el señor Castillo y ahí estamos de acuerdo. El tema económico, hay varios puntos que estamos de acuerdo. El tema de los recursos. Entonces, sí hay una agenda en común, pero hay otra agenda que necesitamos conversarla. Y es cierto, seguramente habrá muchas dudas, muchos cuestionamientos. Como te decía, yo vengo aquí como virtual congresista, yo no vengo como vocera de nadie a decir y transparentar que la opción que necesita el país es una opción de cambio. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el resultado que ha llevado a que la señora Keiko compita con un señor que ahora además le duplica prácticamente los votos en la última encuesta en intención de voto previo a la segunda. Es más o menos la gente hablando. ¿Quiere Hay que cambio la comprender eso gente? ¿Qué también. tipo de cambio? Y es que definitivamente Keiko Fujimori no propone ningún cambio. A ver, yo creo que la gente quiere cambio, pero quiere cambio sin retroceso. Cuando tú tienes un carro que está en piloto automático, tú no le pones freno de mano y te vas de reversa 30 años a los 80. Lo que haces es buscar la forma de ponerle cuarta y quinta a ese carro y avanzar mucho más rápido. Y es ahí a donde tenemos que ir. O sea, decir cambio sí, pero no hay que destruir todo lo bueno que hemos avanzado para lograr ese cambio. Ok. Déjame, Sigrid, ahora porque tú has hablado de un tema fundamental para ustedes, que es el cambio de constitución. Entonces, ¿hasta qué punto podrían sacrificar algo de la democracia y de las reglas de juego actuales para llegar a esa asamblea? Y aquí es donde tengo que tocar el tema de lo que han dicho otros congresistas de justamente Perú Libre. Hablo de Zaira Arias, que justamente dijo que a los 6 meses se disolvía el Congreso y se iba a una asamblea constituyente. Asamblea constituyente siempre y cuando se respete la actual Constitución y lo que nos dice para llegar a ese cambio, a esa reforma constitucional. Hay mecanismos, ya no estoy tan segura de si Zaira ha sido o no ha sido virtual congresista, habría que revisar ahí el tema de la votación, pero más allá de eso y con todo respeto, sí... Parece que no entra. Parece que no, entiendo, yo ahí no puedo ser tampoco vocera de la OMP, pero sí me parece importante la propuesta, ojo, no se trata de disolver el Congreso, y ahí sí yo creo que ha habido un claro error, ¿no? Se trata de que hay una asamblea constituyente que además el Congreso mismo puede de alguna manera, aprobando el referéndum, aprobando una pregunta, consultarle a las personas para que después de esa consulta se organice una elección para elegir a los integrantes, valga la redundancia, de una asamblea que pueda redactar un texto sustitutorio y luego nuevamente someter a referéndum ese texto sustitutorio. ¿Para qué, Cristian? Para que haya un proceso no solamente que refuerce el proceso democrático, porque yo creo que hay quienes dicen, ¿no es cierto?, Keiko Fujimori es la opción democrática, pero Keiko Fujimori no quiere consultar y nunca ha consultado absolutamente nada. El señor Castillo plantea esto que nosotros hemos dicho durante la campaña, de poder consultar no solo quiénes van a redactar una eventual nueva constitución, si es que la gente la quiere, sino cuál sería ese texto. Es más o menos lo que ocurre en Chile, y es un mecanismo democrático sin disolver nada, sin ir en contra de la Constitución. Sería como el modelo chileno, es decir, una asamblea constituyente que solamente se dedica a hacer esa nueva Constitución y el Congreso actual con ustedes dos
se queda funcionando hasta el fin de su mandato. De acuerdo, y en esa asamblea constituyente además tiene que haber representatividad de mujeres, de pueblos indígenas, esto ya lo he dicho ¿Y Verónica por qué no Mendoza ser el también. mismo Congreso quien plantea la asamblea? Eso no está en el plan. Porque creo que es lo más democrático que la gente pueda aprobar a la gente que la redacte y al texto que se redacte. Para ir a Alejandro, tú sí firmarías, es decir, apoyarías ese pedido justamente de ir a un referéndum para preguntar por la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Totalmente, porque además yo no quiero ser la que redacte, yo no quiero arrogarme Ok. de alguna manera un proceso que creemos tiene que ser aún más democrático. Alejandro, ¿tú aprobarías si es que el Ejecutivo manda un proyecto de ley al Congreso de la República para ir a un referéndum para ver si es que la gente quiere ir a una Asamblea Constituyente y a una nueva Constitución? No, Cristian, yo creo que en este momento de tremenda crisis económica, crisis sanitaria, lo que la gente quiere es certeza y quiere estabilidad. Tú cuando tienes que refaccionar una casa, no te la tumbas para refaccionar las ventanas, las puertas de la casa. La Constitución ya te establece mecanismos para su reforma total o su reforma parcial, ¿no? Y eso está establecido en la Constitución y el Parlamento ha sido escogido para llevar a cabo esas reformas constitucionales. Si el clamor fuese tal de la Asamblea Constituyente, como lo menciona Sigrid, hoy día se puede convocar vía recolección de firmas un referéndum para eso. No tiene que ser el señor Castillo que de arriba venga y le diga a la gente, señor Congreso, usted me aprueba esto o lo disolvemos, ¿no? Las atribuciones... No, pero el Congreso podría aprobarlo. El Mira, Congreso podría aprobarlo, si es que hay una mayoría en el La Congreso. Constitución del Perú no establece un mecanismo para la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La Constitución del Perú lo que te dice es que se puede reformar total o parcialmente por el Congreso de la República en 2 legislaturas. Entonces habría que analizar la propia constitucionalidad de una ley de esa naturaleza. Desde tu punto de vista, entonces, Asamblea Constituyente de ninguna No, de manera. ninguna No manera. sería legal, no sería constitucional ir a la Asamblea Constituyente. No. La mayoría de Y asambleas... eso nos lleva al punto del Tribunal Constitucional, porque finalmente, si es que así fuese y hubiese un debate de ese tipo, nuevamente, una disolución del Tribunal Constitucional, como han planteado algunas voces, sí sería un acto antidemocrático que tú, Sigrid, digamos, denunciarías. Por supuesto, pero eso no se está planteando, entiendo yo. Y en todo caso, si el señor Bueno, Castillo... lo ha dicho el señor Castillo. Si el señor Castillo lo llegara a plantear de manera técnica, es insustentable. Nosotros consideramos que el Tribunal Constitucional puede mejorarse en su mecanismo, porque sin duda hay muchas críticas. El Tribunal Constitucional ha estado dentro de las instituciones menos aprobadas, jaladas por la población, pero eso no quita que tenga que haber mecanismos democráticos en donde esta instancia pueda dirimir también sobre la constitucionalidad o no de determinadas normas. Es ¿Para ti también importantísimo. ha estado jalado el TC? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Primero porque no se pronunció sobre una vacancia a tiempo, vacancia que pudo además haber, el proceso además que pudo habernos evitado al señor Merino de alguna manera usurpando funciones que no le correspondían. Pero más allá de eso, muchos de los magistrados ahora mismo exceden los plazos de sus funciones. Es por eso, y acá va la responsabilidad del Congreso, pues. Sí. Una de las cosas que nosotros queremos al decir que hay que consultarle a la gente es devolver la institucionalidad al Congreso, que la ha perdido a los ojos de las personas que no nos ven, y lo tengo que decir, no nos ven a los congresistas como sus verdaderos representantes. Pero si qué- nosotros qué- jóvenes hemos entrado al Congreso, tenemos que empezar a cambiar eso. Pero a qué trabajar peligroso con la eso gente. de jalado del Tribunal Constitucional, porque finalmente, claro, te puede gustar o no gustar, pero jalado es que finalmente ha desaprobado. Es decir, como no te ha gustado lo que ha fallado, te parece No. que ha desaprobado el Tribunal Constitucional. No he dicho que no me ha gustado lo que ha fallado. Ok, sino Ha una dicho última no ha que fallado. faltaron varias cosas. No ha Alejandro, fallado. tú, respecto del Tribunal Constitucional, ¿es desaprobado también para ti? A ver, yo creo que como parlamentarios y como políticos tenemos que respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, nos gusten o no nos gusten. Eso es parte de la democracia y del Estado de También, Derecho. tal cual. Sí creo también que es una tarea importantísima del nuevo Congreso nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, porque evidentemente le quita legitimidad a un Tribunal Constitucional donde 6 de sus 7 miembros tienen mandato vencido, ¿no? Entonces tenemos ahí una responsabilidad enorme como parlamentarios de nombrar lo más rápido posible a los tribunos constitucionales que nos faltan, ¿no? Ok, le quiero hacer la pregunta ahora, Alejandro. De ganar finalmente Pedro Castillo, ¿cuál sería la posición de Avanza País? La misma pregunta invertida, obviamente, para Sigrid. Mira, evidentemente va a tener que ver con las decisiones que tome el señor Castillo. Si de pronto decide que disuelve el Congreso porque se le ocurre que no se aprueban las leyes que él quiere, estaríamos frente a una dictadura y habrá que oponerse a la dictadura, ¿no? Y esa es mi preocupación. Ok, pero sin embargo, si decide hacer lo que para tu punto de vista liberal, desde el punto de vista económico, serían unas locuras en el campo económico, Mira, al mismo tiempo la democracia le permite intentar hacer esos intentos, esos ensayos. Hay cosas que no le permite, Cristian. Por ejemplo, Sí. Castillo ha salido a decir que él va a estatizar y él va a nacionalizar. Nacionalizar. Eso hoy día el presidente no puede nacionalizar si no es por ley del Congreso. Entonces, en realidad, el presidente no puede hacer lo que él dice. Él se ha comprometido a no estatizar, ok, muy bien, pero usted no puede igual estatizar porque eso requiere ley del Congreso. Entonces, y por eso es que el señor quiere, de una u otra manera, tumbarse la Constitución, porque no le gustan los candados que le pone la Constitución Quiere tumbarse la Constitución. para que él no pueda hacer las arbitrariedades que quiere hacer, ¿no? Sí, ahora sí tu turno, pero tú dices que no estás representando, pero pareciese que inmediatamente has saltado. Pero bueno, No. ¿qué harías tú
si es que Keiko Fujimori llega al gobierno? ¿Cuál sería la posición frente a lo que para ti, obviamente, es la peor opción? ¿Sabe? No es que yo esté, a ver, de alguna manera defendiendo, representando, sino quiero que se entienda, Cristian. Yo sí siento que se está cada vez más develando que hay un grupo de personas que creen que tienen la razón, la verdad y la vida, y no es así. Hay un gran ¿Pero por qué lo dices, perdón? Por lo que le muestran las encuestas. Yo escucho a Alejandro y de alguna manera pareciera que yo estoy en contra del TC, en contra del Congreso. No, por Dios, al contrario. Cuando yo postulé dije, el Estado tiene que recuperar su papel, su rol. Yo creo en las instituciones, en los partidos, en el TC, en el Congreso, pero tenemos que cambiarlos, mejorarlos. Y yo creo que en esa línea van todas las críticas que, como yo, comparte casi el 40% de peruanos que dice que va a votar por el señor Castillo. Ahora, hay dudas, pero sobre la señora Keiko Fujimori hay certezas. Yo creo que mi rol, nuestro rol como bancada de Juntos por el Perú, va a ser trabajar, ¿sí? Trabajar, conversar con Alejandro, conversar con otras bancadas. Si el señor Hernando de Soto mismo ni siquiera ha dicho voy a votar por Keiko, ha dicho lo voy a pensar. Entonces, de alguna manera hay un espacio para el diálogo. Nosotros lo vamos a tener, gane quien gane la presidencia, porque queremos trabajar. Pero eso no quita que sí tengamos de alguna manera la preocupación de que la señora Keiko Fujimori traiga o regrese el autoritarismo que ya hemos visto con ella de congresista, con sus 73 congresistas, con la señora Marta Chávez, que ahora mismo quería tener otro golpe con el señor Merino. Eso es lo que tememos. Para terminar. No, y además yo escucho aquí hablar bastante, como 3 veces, de las encuestas. Yo creo que no deberían sentirse tan victoriosos todavía, porque las cosas, falta un mes para las elecciones y yo aquí siento que ya estamos hablando como si fuésemos Eso es el punto, ¿no? a Quizá elegir como... al señor Castillo. Todavía hay mucho pan por rebanar, ¿no? Quizá como falta un mes el tema hubiese sido esperarse un poquito para ver también qué compromisos reales podían finalmente, por tu lado Keiko Fujimori, por tu lado Verónica Mendoza, perdón, Pedro Castillo. Pero bueno, vamos a ver. Alejandro Sigrid, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian. Gracias, Alejandro. Seguiremos Gracias, conversando, Sigrid, sin duda. igualmente. Gracias a ustedes.